En el corazón bullicioso de Buenos Aires, donde el tango y el estruendo de los colectivos componen la sinfonía urbana de cada día, una joven llamada Valentina se encontró atrapada en una situación que nunca habría imaginado. Lo que comenzó como un control de tránsito de rutina en una avenida ancha y soleada, se transformó abruptamente en un tenso enfrentamiento con un oficial de policía corrupto. Un acto de valentía desesperada y dramática convirtió una tarde luminosa en un torbellino de adrenalina pura, un momento que alteraría el curso de su vida para siempre. Esa tarde, Buenos Aires vibraba con su energía característica. El cielo, de un azul profundo y sin una sola nube, se extendía sobre la ciudad como una cúpula perfecta. El sol de la primavera tardía bañaba el asfalto y los frentes de los edificios de estilo europeo, arrancando destellos plateados de los parabrisas de los autos que se movían en un flujo constante y caótico. En medio de ese torbellino urbano, Valentina avanzaba con una calma serena en su scooter Zanella. Su largo cabello oscuro, liberado de cualquier atadura, ondeaba con la brisa como una bandera de seda negra, haciéndola destacar en el mar de vehículos. Vestía con una simpleza estudiada, una remera de algodón negro que se ajustaba a su cuerpo y unos jeans ajustados del mismo color, un atuendo que le daba un aire de elegancia casual. Era la imagen perfecta de una joven porteña moderna, segura de sí misma y dueña de su camino. Las calles de la capital nunca dormían del todo. Los autos y las motos se deslizaban por sus carriles, deteniéndose a regañadientes ante un semáforo en rojo o siendo frenados por el paso lento de un colectivo articulado. El sonido de las bocinas era una conversación constante, mezclándose con el zumbido de los motores y el murmullo de la gente en las veredas. Vendedores ambulantes se abrían paso entre los autos detenidos, ofreciendo agua fresca, chipá o cargadores de celular. En las plazas cercanas, algunos chicos corrían tras una pelota, sus risas indiferentes al calor y al ruido. Valentina disfrutaba cada segundo de ese viaje. Para ella, había algo extrañamente reconfortante en el caos de la ciudad, una especie de armonía secreta que solo podían entender aquellos que vivían inmersos en ella. Nada parecía fuera de lo común esa tarde. Conducía su moto con agilidad, sintiendo el viento cálido en su rostro mientras observaba los majestuosos edificios que flanqueaban la avenida. A pesar del bullicio, el ambiente le resultaba familiar, como el hogar que siempre había conocido. Sin ningún presentimiento, Valentina continuó su camino, dejándose llevar por el ritmo de Buenos Aires. ¿Quién podría haber imaginado que, en medio de esa comodidad y rutina aparentemente inalterables, algo inesperado la aguardaba más adelante? Algo que pondría a prueba su coraje, sus principios y su capacidad para defenderse. En medio de su trayecto, que hasta entonces había sido tranquilo, Valentina notó que el flujo de tráfico comenzaba a ralentizarse sin una razón aparente. Unos metros más adelante, distinguió a varios policías de la ciudad parados al costado de la avenida. Llevaban sus uniformes azul oscuro y chalecos reflectantes de un verde fosforescente que hería la vista bajo el sol. Estaban deteniendo vehículos de manera aleatoria, inspeccionando a los conductores uno por uno, con rostros serios, desprovistos de cualquier sonrisa o gesto de amabilidad. El tramo de la avenida, normalmente congestionado pero fluido, se había convertido en una larga fila de vehículos cuyos conductores parecían confundidos y molestos. Valentina, sin otra opción, siguió la corriente y, como era de esperar, fue detenida por uno de los oficiales. La figura que se le acercó era imponente. Un hombre de mediana edad, con una barriga prominente que se esforzaba por contener dentro del chaleco. Caminaba con pasos pesados y una respiración audible, mientras que su rostro redondo y sudoroso mostraba una expresión de arrogancia, la de alguien que claramente disfrutaba del pequeño poder que su uniforme le confería. El policía era el sargento Rubén Morales, un oficial de unos 40 y tantos años que parecía demasiado acostumbrado a este tipo de situaciones. Con un movimiento lento, pero deliberadamente autoritario, se plantó frente a Valentina, como si quisiera dejar claro, sin necesidad de palabras, que él era una figura de autoridad que debía ser respetada. Morales la observó de arriba abajo. Sus ojos recorrieron su cuerpo de una manera que la hizo sentir instantáneamente incómoda. Luego, levantó ligeramente la barbilla, indicándole con un gesto que se orillara aún más hacia el cordón de la vereda.
Valentina, aunque sentía que algo no cuadraba en la situación, obedeció la orden sin discutir. En su mente, esto era solo una revisión de rutina. Sin embargo, una inquietud comenzó a crecer en su pecho, alimentada por la mirada insistente y prolongada de Morales. Sin más preámbulos, el sargento comenzó a pedirle los papeles de la moto. Su mano grande, que temblaba ligeramente por el esfuerzo de su propio peso, tomó la cédula verde que Valentina le extendió. La giró entre sus dedos con lentitud, como si estuviera examinando un documento de vital importancia. Pero por su postura y la expresión de su rostro, era evidente que solo estaba intentando hacer que la situación pareciera más grave de lo que realmente era. Mientras tanto, a su alrededor, otros conductores detenidos parecían estar pasando por lo mismo, esperas ansiosas mientras otros oficiales los inspeccionaban con la misma actitud severa y arrogante. Para Valentina, la tarde que antes se sentía serena y familiar, comenzaba a transformarse en un escenario cargado de una tensión palpable. Era como si algo mucho más grande y oscuro estuviera a punto de desatarse. Valentina abrió su pequeña cartera con un movimiento controlado, tratando de mantener la calma a pesar de la creciente ansiedad que sentía. Respiró hondo mientras buscaba los documentos que Morales le había pedido. La cédula verde apareció fácilmente, se la entregó al corpulento policía que la esperaba. Sin embargo, cuando buscó su licencia de conducir, su corazón dio un vuelco. Sus dedos recorrieron cada rincón de la billetera, pero el pequeño plástico no estaba allí. De repente, recordó haberlo dejado sobre la mesa de la cocina esa misma mañana, después de usarlo para una gestión. Una distracción trivial que ahora se había convertido en un problema mayúsculo. Su rostro intentaba mantener una expresión serena, pero el pulso se le había acelerado. Frente a ella, Morales la observaba con una mirada penetrante, como un león esperando el primer signo de debilidad de su presa. Morales tomó la cédula verde de la mano de Valentina, la examinó superficialmente con un gesto perezoso antes de volver a levantar la vista. Su mirada era aguda y en sus labios se dibujó una sonrisita cargada de significado. —¿Papeles en regla, señorita? —preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. La mirada de Morales parecía atravesarla, haciéndola sentir aún más nerviosa. Con una voz fría y arrastrada, continuó, ¿y la licencia de conducir? Aquella simple pregunta resonó como una bofetada. Intentó encontrar las palabras para explicar su descuido, pero era como si se le hubieran atascado en la garganta. Morales, que parecía un experto en manejar estas situaciones, enarcó una ceja, esperando una respuesta que no llegaba. Su silencio fue suficiente para el sargento. Él negó lentamente con la cabeza, como si mostrara una decepción fingida, antes de decir finalmente, si no tiene la licencia, ya sabe cómo es el procedimiento, ¿no? La moto queda secuestrada. Su voz sonaba firme, pero había un matiz de indiferencia y frialdad que hacía que la situación se sintiera aún más pesada para Valentina. La mirada de Morales se volvió puramente autoritaria y dio un paso hacia ella, asegurándose de que no tuviera espacio para retroceder. Para él, este era el momento en que las reglas debían aplicarse sin concesiones. Para Valentina, sin embargo, esa tarde soleada se había convertido en una trampa asfixiante. Se quedó allí, paralizada, intentando desesperadamente pensar en una forma de salir de esa encrucijada sin perder el control ni los derechos sobre su propia moto. El sargento Morales retrocedió un paso, observando a Valentina con una mirada calculadora. Se dio cuenta de que esta era una situación que podía explotar a su favor. Como un policía veterano de las calles de Buenos Aires, no era la primera ni la segunda vez que se encontraba con gente como ella, infractores de tránsito, presas del pánico y la confusión, fáciles de presionar para arreglar las cosas. Una pequeña sonrisa torcida asomó en sus labios, revelando unos dientes desparejos. Llevó una mano a su cintura y soltó un largo suspiro, como si estuviera sopesando una decisión de gran importancia. Mire, señorita, comenzó con un tono que pretendía ser amable, pero que sonaba inconfundiblemente cínico. Si no lleva la licencia, esto se complica. El trámite es largo. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Valentina,
que comenzaba a mostrar signos de angustia. Primero, hay que secuestrar la moto. Después, usted tiene que ir a hacer un montón de papeleo a la oficina de tránsito. Un verdadero quilombo. Se detuvo de nuevo, dejando que sus palabras calaran. Pero si quiere una solución más simple. Bueno, podemos arreglarlo acá mismo, con una ayudita para el café, y se olvida del problema. Terminamos acá. Valentina sintió que el pecho se le oprimía al escuchar esas palabras. Sabía perfectamente que esto ya no se trataba de reglas ni de leyes, sino de un abuso de poder flagrante. Morales no intentaba en lo más mínimo ocultar su intención. La oferta era, sin lugar a dudas, una petición de coima. La mirada del sargento se volvió aún más incómoda, la de un cazador que espera pacientemente a que su presa se rinda. Sin embargo, a pesar de la enorme presión, Valentina no estaba dispuesta a ceder. Con un tono firme, aunque con un ligero temblor en la voz, respondió: «No, señor. No voy a pagar nada. Si la moto tiene que ser secuestrada, que así sea. Haré el trámite que corresponda según el procedimiento». Esas palabras salieron de su boca con un coraje que tuvo que reunir de los últimos vestigios de su compostura. Sabía que negarse no era una decisión fácil, pero no podía someterse a una injusticia tan descarada. Morales entrecerró los ojos. La expresión de su rostro cambió de la falsa amabilidad a una irritación visible. No estaba acostumbrado a encontrar resistencia, y menos de una joven que parecía inofensiva. «Ah, sí. Así que se quiere hacerla difícil», dijo con un tono cortante, su voz ahora más alta que antes. Se acercó un paso más, su corpulento cuerpo casi eclipsando a Valentina, que seguía de pie junto a su scooter. Con un gesto lento y deliberado, Morales rozó con la mano el bastón que colgaba de su cinturón, una advertencia silenciosa y amenazante. La atmósfera se volvió eléctrica. Algunos conductores cercanos comenzaron a mirar la escena con curiosidad, pero nadie se atrevía a intervenir. Valentina permaneció erguida, aunque un miedo helado comenzaba a recorrerle la espalda. Sabía que la situación podía terminar mal, pero tampoco estaba dispuesta a rendirse ante una presión tan indebida. Para Morales, esto era un juego de poder. Para Valentina, se había convertido en una prueba de fuego para su valentía y sus principios. Morales se plantó frente a Valentina, mirándola con una sonrisa astuta y difícil de interpretar. Después de que su petición de dinero fuera rechazada tan firmemente, no mostró ninguna señal de darse por vencido. Al contrario, parecía disfrutar aún más de la situación, sintiendo que tenía el control total. Con su voluminoso cuerpo bloqueando cualquier posible salida, habló con un tono relajado pero cargado de presión. «Si no hay plata, bueno, entonces me va a tener que acompañar a la comisaría. Allá lo arreglamos tranquilos». Sus ojos la recorrieron de nuevo de pies a cabeza, una mirada lasciva que hizo que la sangre de Valentina hirviera. Ella entendió perfectamente que la intención de Morales no era seguir un procedimiento oficial ni buscar una solución legal, sino una amenaza velada, envuelta en palabras que pretendían ser amables. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza desbocada. Se mantuvo erguida, pero su mente corría a toda velocidad. Las palabras de Morales no eran solo una amenaza, sino que estaban teñidas de un matiz insinuante que le provocaba una profunda repulsión. La joven intentó controlarse, conteniendo el impulso de gritarle o actuar impulsivamente. Respiró hondo y lo miró fijamente a los ojos, demostrando que no se dejaría intimidar tan fácilmente. Sin embargo, Morales se acercó aún más. La distancia entre ellos era ahora casi inexistente. Con su gran cuerpo, intentaba acorralarla, creando una atmósfera sofocante. «Vamos, vení conmigo», repitió, esta vez con un tono más insistente. «Yo te ayudo a arreglar todo para que sea más fácil. No te compliques». A su alrededor, el ruido de la avenida continuaba, pero para Valentina, el mundo se había encogido. Se sentía atrapada, como un pájaro acorralado por un depredador. Morales, con su físico imponente y su actitud intimidatoria, parecía un muro infranqueable.
Pero Valentina no era de las que se rinden fácilmente. Aunque el miedo comenzaba a anidar en un rincón de su corazón, se mantuvo firme, buscando una fisura, una salida a esa situación insostenible. Su mirada no se apartó de la de él, tratando de leer cada uno de sus movimientos. Sabía que si accedía a su petición y lo acompañaba a la comisaría, perdería por completo el control sobre sí misma. Y eso era algo que no estaba dispuesta a permitir, bajo ninguna circunstancia. Valentina se sentía cada vez más acorralada por la actitud de Morales, que se volvía más agresiva e intimidante a cada segundo. El hombre estaba parado demasiado cerca, invadiendo su espacio personal y haciéndole casi imposible retroceder. Su mirada lasciva y condescendiente le revolvía el estómago. Aún así, ella luchaba por mantener el control. «No voy a ir a ningún lado con usted, señor. Ya le dije que si hay que seguir un procedimiento, lo haré yo misma», dijo con voz firme, aunque por dentro libraba una batalla contra el miedo. Pero a Morales no le importó. Con su corpulencia, se inclinó aún más hacia ella, mientras su mano derecha se movía para intentar agarrarla del brazo. «Dale, nena, no me hagas perder el tiempo. Vení conmigo que lo solucionamos rápido», dijo Hermann, esta vez con un tono mucho más áspero, como si su decisión fuera inapelable. En el instante en que sus dedos rozaron su piel, el cuerpo de Valentina reaccionó de forma instintiva. Sintió una oleada de asco, humillación y amenaza, todo a la vez. Sin pensarlo dos veces, levantó la mano y le cruzó la cara a Morales con una bofetada sonora y contundente. El chasquido del golpe se escuchó claramente, incluso por encima del ruido del tráfico. Morales, que jamás esperó una reacción así, retrocedió un paso, tambaleándose. Su rostro redondo se encendió de un rojo furioso y sus ojos pequeños se abrieron de par en par por la sorpresa. La bofetada no solo había herido su ego, sino que había desatado su ira contenida. Se frotó la mejilla enrojecida mientras la miraba con una furia asesina. «¿Pero qué te crees, pendeja de mierda?», gritó, con una voz tan fuerte que varias personas a su alrededor se giraron para mirar. Morales ya no era el policía que intentaba disimular sus malas intenciones. Su rabia había explotado y avanzó hacia ella con un movimiento rápido, con los puños apretados, listo para devolver el golpe. Valentina, que seguía en su sitio, intentaba dominar el terror que amenazaba con paralizarla. Sabía que lo que acababa de hacer era un acto valiente, pero también uno que podía empeorar drásticamente la situación. Sin embargo, no se arrepentía. Miró a Morales con ojos desafiantes, decidida a demostrarle que no iba a permitir que la trataran como a un objeto. Mientras tanto, el ambiente a su alrededor comenzó a cambiar. Varios conductores y peatones que habían presenciado la escena parecían confundidos. Algunos incluso comenzaron a acercarse para ver mejor. Bajo el sol abrasador del mediodía, el conflicto entre Valentina y Morales había alcanzado su punto de ebullición. Lo que había sido un simple control de tránsito se había convertido en una batalla por la dignidad. La fuerte bofetada de Valentina no solo hirió el ego de Morales, sino que también despertó el lado más oscuro de aquel hombre. Su rostro, enrojecido por el golpe, se tornó sombrío, contraído por una ira que estaba a punto de explotar. Sin mediar palabra, avanzó con un movimiento brusco y rápido. «Atrevida», gritó, su voz resonando en medio del bullicio de la avenida. Levantó su mano pesada, y con una brutalidad desmedida, le lanzó un puñetazo al rostro. El golpe impactó en la mejilla de Valentina con una fuerza que la hizo tambalear hacia atrás. El dolor agudo se extendió por su cara y sintió un líquido cálido correr por la comisura de sus labios. Era sangre. El puñetazo le había partido el labio. Pero a pesar del dolor punzante, Valentina no mostró ni un ápice de sumisión. Se enderezó de nuevo. Aunque sus rodillas temblaban ligeramente, clavó en Morales una mirada fiera, llena de un coraje que nunca supo que poseía. «No vuelva a tocarme», exclamó, con una voz que resonó con autoridad, a pesar del temblor emocional que intentaba contener. Morales, consumido por la furia y la arrogancia, se acercó una vez más, esta vez con una actitud aún más agresiva.
La gente a su alrededor comenzó a prestar más atención. Varias personas sacaron sus celulares y empezaron a grabar la escena. Sin embargo, nadie se atrevió a intervenir. Al sargento no parecía importarle la tensión que estaba generando. Se sentía todopoderoso, convencido de que podía hacer lo que quisiera sin que nadie se atreviera a contradecirlo. Pero Valentina no era alguien que se quedara de brazos cruzados. Sabía que si no se defendía, Morales seguiría presionándola y abusando de ella. Con una valentía asombrosa, dio un paso al frente, mirando directamente a los ojos del policía. Aunque era mucho más pequeña que él, su coraje la hacía parecer inmensa. Se equivocó de persona si piensa que me voy a quedar callada, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Morales pareció sorprendido por un instante, pero su rabia seguía ardiendo. En medio de esa atmósfera cada vez más tensa, Valentina se preparó para lo que viniera. Para ella, esto ya no era una infracción de tránsito, era una lucha por su dignidad y una rebelión contra la injusticia que tenía delante. La situación se intensificaba y el miedo que Valentina sentía se había transmutado en una valentía ardiente. Sus ojos no perdían de vista cada movimiento de Morales, que se acercaba a ella de forma cada vez más amenazante. Valentina sabía que no podía quedarse quieta esperando. Aquel hombre corpulento y brutal se creía invencible, un pequeño rey en medio de una multitud a la que despreciaba. Pero en medio de esa tensión, sus ojos se fijaron en algo que podría cambiar el curso de los acontecimientos, el bastón de polímero negro que colgaba del cinturón de Morales. En una fracción de segundo, su mente trabajó a toda velocidad, buscando la manera de usarlo a su favor. Cuando Morales intentó abalanzarse sobre ella de nuevo, con un movimiento reflejo de una rapidez asombrosa, Valentina se lanzó hacia un lado y logró agarrar el bastón. El sargento, que no esperaba una resistencia tan audaz, quedó desconcertado por un momento. Pero antes de que pudiera reaccionar, Valentina tiró del bastón con todas sus fuerzas, arrancándoselo del cinturón. Con el bastón en sus manos, ya no era la víctima acorralada. Se irguió, sosteniéndolo con firmeza. Sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. «¡Basta!», gritó. Su voz retumbó entre la multitud que comenzaba a congregarse. Morales se quedó paralizado por un instante, pero la humillación y la furia lo impulsaron a avanzar de nuevo para recuperar su bastón. Sin embargo, Valentina ya había perdido toda la paciencia. Con toda la fuerza que pudo reunir, blandió el bastón y lo estrelló contra la cabeza de Morales. El sonido del impacto fue seco y brutal. Resonó en el aire y el enorme cuerpo del sargento se desplomó instantáneamente sobre el asfalto. Una herida se abrió en su sien y la sangre comenzó a brotar, manchando su uniforme y su chaleco verde. Morales ya no se movía. Su cuerpo yacía inerte sobre el pavimento caliente. La multitud que presenciaba la escena enmudeció. Algunos se llevaron las manos a la boca, horrorizados por lo que acababan de ver. Otros comenzaron a correr para acercarse, mientras los demás permanecían en su sitio, con los celulares todavía grabando. Valentina se quedó allí, con la respiración agitada. Sus manos todavía aferraban el bastón con fuerza. Su cuerpo temblaba ligeramente, no de miedo, sino por la adrenalina que corría sin control por sus venas. Nunca imaginó que sería capaz de hacer algo así, pero también sabía que no había tenido otra opción. Con la mirada fija, observó el cuerpo de Morales en el suelo y luego se giró, dándose cuenta de que la multitud y los otros policías la miraban con una mezcla de asombro y espanto. Pero para ella, esta era la defensa que tenía que presentar, no solo por sí misma, sino contra la injusticia que había sentido en carne propia. El suceso se desarrolló con la velocidad de un relámpago, pero su impacto fue como una explosión que sacudió la atmósfera del control policial. El sonido sordo del bastón al golpear la cabeza de Morales se convirtió en el epicentro de la atención de todos en la avenida. Los conductores que antes observaban desde lejos, ahora detenían sus vehículos por completo, mirando la escena con los ojos desorbitados. Los peatones que pasaban por la vereda se quedaron clavados en el sitio, mientras otros levantaban sus teléfonos para capturar cada segundo de la dramática secuencia. Morales,
con su imponente figura ahora reducida a un bulto inconsciente sobre el asfalto, se convirtió en el símbolo de la caída de una autoridad que muchos nunca imaginaron que podría ser desafiada. En cuestión de segundos, Valentina se había transformado en el foco de todas las miradas, una figura menuda que se había enfrentado a un poder desmedido en medio del bullicio de la tarde porteña. Entre la multitud comenzaron a escucharse susurros, las voces de la gente que intentaba procesar, entre el asombro y la confusión, lo que acababa de ocurrir. «Le pegó de verdad al policía», murmuró un conductor, con un tono de incredulidad. «Mirá la sangre, lo noqueó», añadió otro, con la voz un poco más alta. Sin embargo, nadie hacía más que mirar. Algunos de los más audaces empezaron a caminar hacia el centro de la escena, intentando ver más de cerca lo que había pasado. Valentina, que seguía de pie con el bastón en la mano, atrajo todas las miradas. Su rostro mostraba una expresión de determinación y coraje. Aunque un ligero temblor recorría su cuerpo, producto de la adrenalina que aún la inundaba, se mantenía erguida, como si quisiera dejar claro que no se arrepentía de su acción. Mientras tanto, la situación se volvía más seria a medida que los otros policías presentes en el operativo comenzaban a moverse en su dirección. Parecían confundidos, incluso dubitativos, atrapados entre el deber de actuar y la necesidad de evaluar lo que realmente había sucedido. Sus rostros reflejaban una profunda conmoción, no solo por ver a su superior inconsciente, sino por la audacia de Valentina al desafiar la autoridad frente a sus propios ojos. Uno de los policías más jóvenes le susurró algo a su compañero, quizás intentando entender la situación antes de tomar una decisión. Pero otros comenzaron a caminar rápidamente hacia Valentina con rostros severos, listos para detenerla. Valentina sabía que el peligro no había terminado, pero se mantuvo en su lugar, aferrando el bastón con fuerza. Su mirada no delataba ni el más mínimo rastro de miedo. A su alrededor, la avenida, que antes era un río de vehículos, se había transformado en una multitud paralizada por la curiosidad y la tensión. Valentina permanecía allí, con la respiración todavía entrecortada. El bastón, frío y pesado, seguía firmemente sujeto en su mano. Sabía que lo que acababa de ocurrir lo había cambiado todo. Las miradas de la gente a su alrededor, que al principio eran de sorpresa y curiosidad, ahora estaban cargadas de una tensión palpable. Los otros policías se acercaban a ella con pasos rápidos y decididos. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro y severidad. Valentina se dio cuenta de que su posición era cada vez más precaria. Aunque sentía que su acción había sido justificada, sabía que la ley no siempre se pone del lado del más débil, especialmente cuando se enfrenta a una figura de autoridad como Morales. Los segundos parecían eternos mientras su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. En un instante de claridad, tomó una decisión: no podía quedarse allí. Si permanecía quieta, la arrestarían, y la verdad de lo que había ocurrido probablemente nunca sería escuchada. Con un movimiento veloz, soltó el bastón, dejándolo caer al suelo con un ruido seco que resonó en medio del silencio expectante de la multitud. Sin perder un segundo, corrió hacia su scooter, que seguía estacionado al borde de la calle. Algunos curiosos que se habían acercado se apartaron para dejarla pasar mientras ella, con una agilidad sorprendente, encendía el motor. El rugido del motor de la moto rompió la tensión. Y antes de que los policías pudieran alcanzarla, Valentina aceleró a fondo, abandonando la escena a toda velocidad. A sus espaldas, la multitud seguía paralizada. Algunos, sorprendidos por lo que acababan de presenciar, otros, comenzando a hablar con entusiasmo sobre lo ocurrido. Los policías intentaron perseguirla, pero sus pasos fueron obstaculizados por la densa multitud. El ritmo de Buenos Aires continuó, imperturbable. Los vehículos siguieron su camino, los vendedores ambulantes reanudaron sus negocios y el sonido de las bocinas volvió a llenar el aire. Sin embargo, para aquellos que fueron testigos del incidente, ese día no sería fácil de olvidar. Valentina, una joven que se había atrevido a enfrentarse a un policía corrupto, había dejado una marca que se convertiría en tema de conversación en cada rincón de la ciudad. Para la propia Valentina, la avenida que ahora recorría a toda prisa parecía más larga e incierta que nunca.
pero con la adrenalina todavía dominando su cuerpo, solo tenía un objetivo: alejarse lo más posible de aquel lugar, llevando consigo